llevó al cielo. Él me mostró una ciudad de oro, y me dijo que su nombre es la Nueva Jerusalén. Él me dijo que ahí estarían todos aquellos que han sido lavados y regenerados en su sangre. De tormento, un lugar donde hay seres atormentados, y me dijo que todos los que rechazaran sus sacrificios se encontrarían en aquel lugar de tormento. Él me dijo que su nombre es Jesús. Él me dijo que había vencido la muerte. Él me dijo que había derrotado a Satanás. Él me dijo: yo soy el que vive y reina para siempre, y todas las cosas están sujetas en mi mano, y en mi mano yo te tengo, y de aquí nadie te arrebatará. Yo iré y te sanaré para testimonio. Díganle que aquí estoy. Él me dijo que iba a venir a sanarme, y cuando yo empezaba a hablar, a gritar de esta manera, mire que aquellas personas se asustaban y se salían de aquel cuarto. A partir de ese momento yo seguía gritando con toda mi alma lo que el Señor me había hablado, lo que el Señor me había mostrado. Seguían pasando los días y las semanas. Se les avisó a las superiores, llegaban sacerdotes y llegaban gentes especializadas de la Iglesia Católica. Se paraban en aquel cuarto mientras yo estaba gritando. Pero en una ocasión vi que entraba la Madre Nieve, la Madre Superior, aquella mujer que yo había aprendido a amarla como a mi misma madre. Oh, vi que aquella mujer se acercaba y me dice: José, no entendemos lo que estás gritando. Eres un moribundo. No sabemos cómo es que tienes vida. No has probado alimento. Tu vientre está pegado. No entendemos eso que estás gritando. Estamos sorprendidos cómo es que aún todavía tienes vida. Quiero hacerte unas preguntas, José. ¿Tú has cumplido con la Santa Iglesia? ¿Ya hiciste alguna vez? Recuérdate si has hecho tu primera comunión. Y dije: yo no sé lo que es eso. A mí Jesús me dijo que me amaba. Él me llevó al cielo. Él está en un trono poderoso. Y empecé a detallar todo lo que yo había mirado en aquel trono. Él me dijo que me amaba y me dijo que iba a venir a sanarme. Yo miraba que aquella mujer se salía una vez para afuera. Una vez más volvía para interrogarme y me dice: mira, todo lo que tú estás hablando es porque estás delirando. Tu alma anda penando. Tu alma no puede ir a la eternidad. Tu alma no puede hallar el descanso porque tú no has cumplido con la Santa Iglesia. Pero mi deber es que tú cumplas para que puedas descansar. Mire que aquella mujer salía con pasos rápidos, se iba a su cuarto privado, y al poco rato regresaba, traía un vestido blanco y una vela y un rosario, un catecismo también. Cuidadosamente aquella mujer fue extendiendo aquel vestido blanco sobre mi cuerpo vendado y completamente quebrantado. Una vez que aquella monja cubría mi cuerpo, me dice: mira, vas a tener que hacer tu primera comunión para que te puedas confesar, para que puedas participar de la Eucaristía. Debido a que tú no te puedes hincar, es necesario que elijas a cualquiera de estas enfermeras para que te elijan y te representen en la comunión. Pide que iban entrando respetuosamente todas aquellas monjas y aquellas enfermeras. En ese momento vi que entraba una enfermera que se llamaba Esperanza. Esta mujer es algo especial para mi vida, porque cuando yo gritaba en aquel cuarto, cuando a ella le tocaba trabajar en el turno de noche, yo miraba que esta mujer entraba y se hincaba ahí en el borde de mi cama. Y allí oraba conmigo y me decía estas palabras: José, yo sí creo a todo lo que estás gritando, pero se nos tiene prohibido que hablemos de la Biblia, José, pero yo sí creo a eso que tú estás hablando. Con aquellas palabras aquella mujer me estaba confirmando que ella sabía o había escuchado del Evangelio de poder, del Evangelio de Jesucristo. Cuando yo miraba que aquella mujer estaba llorando, le dije a la Madre Nieves, a la Madre Superiora, que fuera Esperanza la que ella me representara. Y mire que aquella mujer se acercaba al borde de mi cama, y cuando se hincaba decía estas palabras: Señor, perdónanos por lo que estamos haciendo. Y estas palabras confirman que aquella mujer sabía del Evangelio de gracia, del Evangelio de Cristo. Y aquella tarde ahí hice mi primera comunión. Una vez que hacía mi primera comunión, llegaba un sacerdote y oficiaba una misa en aquel cuarto para que yo pasara a la eternidad, para que descansara o muriese. A las 5 de la mañana, que es cuando se celebra la primera misa, me sacaron en una camilla y me llevaron para que yo me confesara, que es la única vez que lo he hecho en toda mi vida. Cuando llegamos ahí, me llevaron a un lugar donde ponen los enfermos que se van a confesar para que les ayuden a morir.
Me acuerdo que aquel sacerdote empezó a decirme que yo tenía que contarle toda mi vida, mis pecados, para que él pudiera absolverme de mis pecados. Como yo no entendía todas estas cosas, porque desde mi niñez había quedado imposibilitado, paralítico completamente, aquel hombre empezó a detallarme lo que eran pecados. Empecé a recordar las actividades de las monjas que hacían en aquellos cuartos con los enfermos, cómo abusaban de ellos. Empecé a darme cuenta cómo utilizaban a una persona que estaba también paralizada, había nacido deforme y la iglesia lo tenía, y el médico que me estaba operando también estaba trabajando con este joven. Empecé a darme cuenta cómo había una persona que tenía síndrome de Down o era mongolito y lo utilizaban los sacerdotes y también las monjas. Empecé a darme cuenta de todas sus actividades sucias y asquerosas que practicaban con los enfermos y unos y otros. Cuando aquel hombre me estaba mencionando todo eso, yo había sentido repugnancia, ya estaba enfermo mentalmente de estar mirando tanta suciedad. Empecé a decirle todo aquello que me molestaba en mi mente. Cuando aquel hombre empecé a detallar de todo lo que había mirado, gritó y dijo: saquen a este muchacho de este lugar. Pronto me sacaron de ahí y me llevaron al altar principal, y en ese momento vi que venía bajando de aquel altar un sacerdote que traía una copa enorme, y allí traía la hostia o la Eucaristía, como lo llama la Iglesia Católica. Se acercó el sacerdote y me ordena que abra mi boca. Cuando ahí en aquella camilla yo abría mi boca y introducí aquella ruedita que es conocida como la hostia o la Eucaristía. Yo ya tenía más de un mes y medio que no probaba alimento, que había quedado con mi cuerpo completamente destrozado, mi vientre pegado. Cuando aquella hostia la ponían en mi garganta, yo empecé a vomitarla. Y esta es una ley canónica por la cual en estos últimos días ya la Iglesia Católica o Roma, el sistema romano, está persiguiendo a muchos cristianos y los está engañando. Recuerdo que cuando vomité la hostia me descomulgaron, porque ese es un pecado mortal, ese es un pecado terrible que castiga a Roma, cuando alguien vomita la hostia, ya que es el Jesús de ellos. Yo la había vomitado porque mi vientre estaba pegado y yo no había podido ingerir nada. En ese momento, hermano, me sacan de ahí, me llevan a un cuarto y me dejan ahí. Ellos sabían que en cualquier rato yo iba a morir, puesto que ya había cumplido con todo lo que ellos creían para que yo pudiese morir. Oh, pero grande fue su sorpresa cuando yo iba sintiendo una fuerza poderosa que penetraba en todo mi cuerpo. Y yo seguía gritando con más fuerza: díganle a Jesús que aquí estoy. Él me dijo que me amaba, Él me dijo que me iba a sanar, Él me llevó al cielo, Él me mostró un lugar de tormenta, Él me dijo que me amaba, Él me dijo que vendría a sanarme. Habían pasado exactamente 2 meses y 3 semanas, 2 meses y 3 semanas que yo seguía gritando ese nombre que hay poder, sí, mi hermano, mi amigo, porque solamente en el nombre poderoso de Jesús hay perdón para el pecador. Yo seguía gritando con toda mi alma por lo que Jesús me había dicho. En esta tierra a mí nadie me había hablado de Jesucristo, a mí nadie me había explicado de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, pero Jesús se me había revelado como el Salvador, como el Sanador, como el único que tiene poder y misericordia sobre la humanidad. Yo seguía gritando: díganle a Jesús que aquí estoy. Me acuerdo que entró la Madre Nieves, temblando aquella mujer, y me dice: ya no estés gritando, por favor, José. Aquí hay personas que están enfermas y necesitan descanso, pero con esos gritos tan horribles que das a todos nos ponen nerviosos. Yo no sé qué tienes porque gritas de esa manera. Yo no entiendo cómo es que tú tienes vida. Mira, todos nos han puesto nerviosos, ya estamos enfermos nomás de estar oyendo esos gritos tan horribles que das. Por favor, te lo pido, ya no estés gritando de esa manera. Y le dije: Padre Superior, Jesús me llevó al cielo. Yo estuve en el cielo y Él me dijo que me amaba, Él me dijo que iba a venir a sanarme, y yo miraba que aquella mujer se le quedaba viendo a mi cuerpo, que ya se empezaba a podrir con aquellas vendas que ya se estaban pegando en mi cuerpo. Y me dijo: mira, ya no estés gritando, por favor. Hoy mismo voy a autorizar unos médicos para que te examinen, pero ya no estés gritando, por favor. Ya tus gritos se escuchan en todos los pasillos, ya no estés gritando, por favor. Aquella mujer salió presurosa de aquel cuarto, y al poco rato entró una enfermera y una monja, que eran las que trabajaban como camilleras. Me bajaron de aquella cama y me pusieron en aquella camilla y me llevaron hasta otra parte de aquel hospital, los cuartos que yo no conocía. Ahí me dejaron.